Hoy hablamos de cuando un podcaster se jubila o se retira de su proyecto de podcast y cómo, gracias a la voz personal única del podcast, se puede mantener la misma línea. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, soy Carmenia y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Hace poco que me he pasado por aquí para hablarte de lo que yo llamo la voz personal, que ya no sé si es algo que me he inventado o no, pero bueno, vamos a seguir ahondando un poco en este concepto. Si no sabes de lo que te hablo, puedes ir al feed a buscar unos episodios anteriores para ver si me puedes localizar. De todas formas, te intentaremos poner en las notas el link del anterior episodio del que te hablo. Si me conoces, ya sabes que me encanta venir aquí para traerte recomendaciones de podcasts destacables en inglés o de referencias al podcasting que encuentro en series. Y bueno, pues últimamente estoy mandando más noticias a EOB para que él te las cuente, porque no tengo tanto tiempo para ponerme a grabar. Pero hoy he traído una noticia que me ha sentado como un jarro de agua fría. La retirada de mi podcaster favorito, Jad Abumrad, del que para mí es el programa estrella del podcasting, Radiolab. He hablado con Jorge sobre la sensación sobrecogedora que un oyente siente al saber que un proyecto se termina, que un integrante se va o que el podcast cambia de rumbo. Y quería traerte este tema para saber tu opinión. A lo mejor no conoces Radiolab, así que te voy a explicar un poquito qué tipo de podcast es. Radiolab es un podcast de Estados Unidos que es un referente en la producción de historias. Tiene narraciones que te trasladan en el espacio, en el tiempo, a emociones intensas. Con sus entrevistas, reflexiones, la edición de sonido y las preguntas sin resolver, el oyente se siente no solo interesado, sino estimulado y asombrado hacia la belleza de la naturaleza, de cuestiones filosóficas, de eventos históricos, sucesos asombrosos y la evolución de la ciencia y sociología. Podemos ver la esencia de la humanidad y el mundo natural a través de sus miles de episodios en los que se cuestionan paradojas, la psique humana y nuestras ideas preconcebidas sobre el mundo y sus problemas. Esta es la voz personal de este podcast. ¿Y por qué es relevante que Jad Abumrad se haya bajado del carro tras 25 años de contar historias con este maravilloso podcast? Pues porque junto a Robert Korowitz es el creador de esta maravilla. Y porque estaba involucrado en absolutamente todos los aspectos del podcast, desde el diseño de sonido, la composición de la música, la dirección, guión de las entrevistas, la narración, el montaje, las producciones de su equipo, la investigación y la documentación, todo absolutamente pasaba por sus manos. Y ahora que te digo esto, ¿qué piensas? ¿Jad es imprescindible para el podcast? Hace unos años se cogió una baja por paternidad de varios meses. Al estar lejos de su proyecto, descubrió que las cosas funcionaban sin él en el mando de control. Descubrió que su equipo estaba tan bien entrenado que funcionaba sin él. Tomó un respiro, abrazó su vida personal y se dio cuenta que, como todo el mundo en su trabajo, no es totalmente imprescindible. Y los proyectos tan grandes como este se mantienen a flote. Especialmente gracias a haber establecido una fuerte voz personal. Después de su baja paternal, volvió al podcast, pero en el año 2020 su compañero Robert Korowitz se jubilaba.
Madre mía, pensé yo, se jubila uno de los dos, madre mía. ¿Quién lo va a reemplazar? Es irreemplazable. Para suplir su ausencia en el podcast, Radiolab decidió no solo fichar a una persona que hiciera de copresentador o copresentadora, sino fichar a 2 productores que ya tenían mucha relevancia y presencia en el propio podcast, Latif Nasser y Lulu Miller. 2 podcasters que brillan con luz propia, acompañados de Molly Webster, otra productora maravillosa. Los 3 han sido entrenados por el equipo de Radiolab y obviamente siguen esa línea del podcast, pero con su propia personalidad también. Tras compartir micros durante todo 2020-2021 con ellos, ahora Jad Abumrad ha dado esta noticia de que se retiraba del podcast, dejando el podcast en buenas manos. Se va a dedicar a escribir, a enseñar, a hacer música, a pensar y simplemente a existir. Quizás no sabes quién es Jad Abumrad, pero a lo mejor sí has visto imágenes de su padre, que es el Dr. Abumrad, la persona encargada de ponerle la vacuna a Dolly Parton, que se hizo bastante viral el vídeo del cual Dolly Parton hizo incluso un videoclip con canción incluida. Bueno, ahora que te he contado todo este drama de Radiolab, me dirás, ¿y esto a mí qué me importa si yo no escucho este podcast ni sé quiénes son estas personas? Pero lo que me gustaría reflexionar es sobre lo que hablamos el otro día de la voz personal de un podcast grupal. Este es un caso en el que la personalidad del podcast es tan fuerte y está tan firmemente establecida durante 20 años que el relevo generacional se ha hecho de una forma tan fluida que alguien que lo lleva escuchando tantos años no puede ver la diferencia. Por supuesto, echaremos de menos a Jad y a Robert porque su humor, su sentido de la vida y su perspectiva era maravillosa. Pero la verdad es que los podcasters que les van a relevar son igual de fantásticos y se cuestionan las mismas cosas. Es verdad que siento mucha tristeza por la pérdida de estos 2 presentadores que han dejado el podcast prácticamente a la vez y que han creado una nueva línea sucesoria, pero estoy segura que el podcast se va a mantener fiel a su esencia, fiel a su voz personal. Ahora me gustaría preguntarte si tú también has vivido la misma sensación, esta pérdida del podcaster que te gusta, de tu podcaster favorito, ese cambio de rumbo de un podcast, si lo has notado, si no lo has notado. Si piensas que esta voz personal del podcast es tan importante como para mantener la línea, digamos, editorial del podcast, a pesar de que los integrantes ya no están, ¿o piensas que el podcast deja de ser lo mismo que era? Cuéntanos tus opiniones. En Twitter estamos con @eov y @carmeniamoreno. Te recuerdo que tenemos un grupo de Telegram en el que puedes hablar y contar tus experiencias con la comunidad que tenemos ahí formada. Por ahora yo me vuelvo a escuchar los podcasts anteriores de Radiolab para poder escuchar una vez más la voz de Jad y de Robert juntos. Y con esto me despido y vuelvo a ese lugar donde estás tú ahora, al otro lado del micrófono.